¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Contaminación Cero. En la Argentina post-crisis apareció una figura social que se convirtió en un actor ambiental, el cartonero. Pero curiosamente, la irrupción del cartonero, ahora eufemísticamente conocido como reciclador urbano, facilitó que el Estado no se ocupara de aquellas cosas que, si no hubiera estado este actor social, seguramente a esta altura de la conciencia ecológica sí o sí debiera haberse ocupado. Es un fenómeno nuevo, pero al mismo tiempo consolidado. Y lo que importa es saber cómo seguirá la historia vinculada con lo social, pero en lo que a nosotros nos preocupa, en lo ambiental, alrededor del mundo cartonero. Para eso conversamos con alguien que lo conoce en detalle, el antropólogo Pablo Jamber. Aquí está. Si hay alguien que sabe del mundo de los cartoneros en la Argentina es Pablo Jamber, que es antropólogo, que escribió este libro, entre muchos otros trabajos, y que se ha dedicado a estudiar un mundo que parece autóctono, que parece propio, pero que es un mundo que tiene que ver con la pobreza, con la basura y se supone que lateralmente con el medio ambiente. ¿Cuál de esos tres universos es el que verdaderamente define al mundo de los cartoneros? Bueno, en principio te agradezco mucho las referencias totalmente exageradas, te vuelvo a agradecer. Mirá, en relación con lo último, lo del medio ambiente, sería como una consecuencia inmediatamente no buscada. La necesidad de encontrar sustento, de alguna manera legítima de parar la olla, digamos, de conseguir ingresos, es lo que moviliza la actividad de la recolección informal de residuos. Ahora, si uno lo mira desde el medio ambiente, que desde donde lo miramos nosotros, daría la sensación de que últimamente, a partir de la irrupción tan voluminosa del mundo cartonero después de la crisis del 2001, pareciera que se lo cristaliza como un agente necesario para la política ambiental. Bueno, digamos que los cartoneros, a partir de esa, digamos, visibilidad en el espacio público urbano, en la ciudad de Buenos Aires fundamentalmente, pusieron en evidencia la carencia de una política de reciclado auspiciada desde las políticas públicas. Y lo más notable fue que inicialmente se pretendió desplazarlos, es decir, que quienes en realidad durante muchísimos años, décadas, tuvieron rentabilidad a partir de ignorar completamente estas alternativas vinculadas al reciclaje, querían participar de un nuevo negocio desconociendo la existencia de estos actores que en las sombras y en condiciones muy precarias y marginales aportan insumos a la industria que recicla. Este es el otro factor que quería mencionar en relación con tu primera pregunta. Estoy hablando siempre del lado del actor que realiza la recolección. Lo que lo moviliza, digamos, es generar un sustento. Pero no hay que olvidar que acá hay una industria que demanda estos materiales. ¿Y qué pasó durante la década de los 90 cuando el peso y el dólar estaban equiparados en su valor? Esa industria no demandaba los materiales que provenían de este circuito como consecuencia de que era muy barato la importación o el consumo de los materiales vírgenes. La devaluación, ¿no?, de alguna manera permite recuperar valor para ese material reciclable. Vuelve caro al dólar y por lo tanto hace falta sustituir esos insumos vírgenes que siempre van a ser más caros que el material reciclado por ¿no? Tengo registros que están en este libro donde durante el 2002, digamos, después de la devaluación, inmediatamente después de la devaluación, en muy pocos meses el kilo del precio del cartón de un depósito que le compra al cartonero aumentó 1000%, ¿sí? Entonces
ahí ya, digamos, las razones que explicaban la existencia de los recolectores informales, cartoneros, recuperadores en la vía pública, ya no era solamente el desempleo. Acá había una justificación comercial, una demanda que hacía que hubiera cada vez más voluntades. Y algo en relación con esto es importante verlo ahora, digamos, como consecuencia de la caída del precio del barril de petróleo. Se empiezan a notar el efecto contrario. Como es barato el material virgen, de ahí salen todos los derivados de los plásticos, empieza a caer el precio de la botella de gaseosa o de PET que paga el depósito al cartonero. Entonces el cartonero de alguna manera siempre está siendo el eslabón más débil de la lógica capitalista, porque cuando la pobreza lo cerca y lo empuja a que salga a la calle a buscar en la basura, es el mismo capitalismo que después, cuando la lógica de los precios lo beneficia o lo perjudica, es decir, siempre está inerme. Es exactamente así, y además se puede ver hasta ahora en este circuito la ausencia total de regulaciones por parte del Estado. Yo iba a una pregunta respecto de eso. Se supone o se presupone que en el deseo de progreso de una sociedad, el cartonero como figura debe desaparecer, porque debe tender a desaparecer la pobreza que lo engendra. Ahora, si se lo considera tan vital, entre comillas, para la lógica del reciclaje y para la lógica ambiental, dada la ausencia del Estado, ¿no se está de alguna manera propendiendo a reproducir al cartonero y que siga permaneciendo dentro de la sociedad para resolver un problema que el Estado no resuelve? Sí, algo tiene que ver con eso, digamos. Todos quisiéramos que vivir en una sociedad donde las condiciones laborales que nos permitan la obtención de ingresos, que nos permitan a su vez vivir dignamente, no sean las existentes hoy en día. Pero lo cierto es que todavía se notan niveles importantes de desempleo y todavía se notan nichos vinculados con la existencia de materiales que tienen un valor que nadie los recoge, ¿sí? Y entonces ahí aparecen las personas que, en función de la inexistencia de otras alternativas y de la facilidad en el acceso a este tipo de prácticas, encuentran en ellas lo mejor que pueden hacer para obtener ingresos. Desde el punto de vista estrictamente ambiental, el Estado, en todas sus variantes, y particularmente el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, de alguna manera está todo el tiempo señalando la necesidad de reciclar. Así es. ¿Cuánto hay del Estado en términos de política real? Como vos acabas de decir al pasar, los cartoneros van y recogen aquello que nadie demanda, o que nadie busca, o que nadie finalmente se lleva. ¿Por qué el Estado está tan ausente de esta lógica? A ver, hablando concretamente de la Ciudad de Buenos Aires y de políticas de la Ciudad de Buenos Aires hacia este actor en particular, los cartoneros, digamos, a pesar de ser de centro-derecha en general, el estilo de gestión del actual gobierno, las políticas hacia este actor en particular son lo más progresista que yo conozco. ¿Pero en términos de políticas sociales o en términos de políticas ambientales? En términos de políticas sociales que tratan de tener algún efecto en torno de la actividad que realizan, ¿sí? Es decir, si uno analiza, digamos, y es un indicador de lo más válido, el aumento del presupuesto destinado a este tipo de actor se ha incrementado, digamos, de varios millones, ¿sí? No hay ninguna otra ciudad de América Latina, y hasta me animaría a apostar del mundo, que tenga un programa, que tenga la figura del recuperador urbano como centro, que tengan sus cooperativas subsidios y que incluso, fíjate vos, les hayan dado la concesión de la exclusividad del retiro directo, de la recolección de los residuos secos o inorgánicos, ¿sí? Digamos, esto lo calificaría como una política progresista y entiendo que no tiene comparación en ninguna otra ciudad. Ahora, por otro lado,
no hay ningún tipo de incidencia en la promoción del reciclaje a la escala donde se mueve el amperímetro, ¿no? Digo, no hay ningún estímulo. La escala en la cual se empieza a resolver el problema de la basura, no el problema de los cartoneros. Sí, sí, tal cual. Y en relación con el reciclaje, a lo que me refiero es, no existe ni en la Ciudad de Buenos Aires, ni a nivel nacional, ningún tipo de política que estimule que una industria que puede usar para la fabricación de sus productos tanto material virgen como material reciclado, prefiera estos últimos. Eso es algo que pura y exclusivamente queda, digamos, al libre albedrío de quien toma la decisión a nivel industrial o empresarial y, digamos, es una cosa, como hablábamos antes, de oferta y de demanda. Y ahí está la contradicción con un Estado que llama a reciclar, pero no brinda las herramientas como para vincular el que genera el residuo con el que es capaz de reciclarlo. Así es. Yo ahí te interrumpo porque quiero que me cuentes particularmente la experiencia que ustedes están haciendo con la web Conexión Reciclado. Bien. Es precisamente esto, es juntar las dos partes. Sí, Conexión Reciclado, te agradezco mucho la mención, es un espacio virtual, entre otras cosas, porque también se brinda asistencias y servicios, donde lo que tratamos de promover es el encuentro entre quienes tienen algún material disponible para ofertarlo y no conoce el mercado que pueda demandarlo, y los demandantes de materiales para sustituir otros productos que puedan reciclarse. Es un espacio de conexión que busca la promoción del reciclado. ¿Hay algún estímulo para la empresa que decide reciclar algún material y encontrar a través de ustedes o a través de quien sea a quien puede proveérselo para reciclarlo? ¿O el industrial lo hace si tiene ganas, si le sirve económicamente, si le es beneficioso y si tiene algún grado de conciencia? Lo hace si tiene ganas y si busca a través de este medio digamos, procurarse este tipo de materiales. Funciona como funcionan otros espacios donde se trata de vincular a oferentes de un material y a demandantes del mismo, solo que en este caso nosotros, que somos los organizadores del espacio, no nos quedamos con ninguna diferencia, digamos, es simplemente la búsqueda de esa conexión, y el espacio vive, digamos, se sustenta a partir de auspicios y de promociones para su existencia precisamente. Y eso, una vez más, aún validando y valorando muchísimo la iniciativa de ustedes, lo que vuelve a señalar es la ausencia del Estado en la generación de políticas consolidadas y que sean contundentes para poder generar reciclaje. Eso es así, es tal cual. A nivel industrial, vuelvo a insistir, no es posible encontrar una sola política que busque alterar el racional mecanismo existente en el sistema capitalista que busca optimizar los rendimientos. En este sentido, si el material virgen, llamarle en el caso del mundo del papel y del cartón, pasta celulósica, llamarle en el mundo de los derivados de los plásticos, petróleo, si ese material virgen, por razones que se escapan a una política nacional y mucho menos a quien tiene la responsabilidad de los residuos, que es un municipio, digamos, por razones que son globales, llega a bajar su cotización internacional como un commodity, se derrumba la demanda del material reciclado, que es la razón por la que los cartoneros realizan el trabajo que lo realizan. Es decir, no juntan materiales para que la ciudad esté más limpia, los juntan porque luego los venden y obtienen un peso en relación con esa actividad. ¿Sí? Entonces, ha habido, y la Ciudad de Buenos Aires va al frente de eso, políticas desde lo social que promueven y contemplan la actividad del sector de los cartoneros. Pero lo que todavía no hay para nada es políticas que incidan en que el reciclaje directamente cambie de escala y deje de ser vulnerable a ofertas o demandas. Sí, deje de ser testimonial y pase a ser una política pública, básicamente, ¿no? Eso es. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias a vos. Muchísimas gracias por estar acá.
Decíamos que la irrupción de los cartoneros tenía que ver originariamente con lo social. En un país devastado, gente que se quedaba sin trabajo y que no tenía más remedio que ir a buscar en la basura del otro para poder encontrar algún producto que pudiera vender con la fantasía de que ese producto se reintrodujera en el circuito productivo. Eso se llama reciclaje y eso normalmente debe impulsarlo el Estado. Sin embargo, el Estado en ese aspecto, en otros también, está bastante ausente. Por eso proliferaron cooperativas. Algunas verdaderamente son un ejemplo. El caso de la cooperativa El Álamo. Hablamos con Alicia Montoya, quien está al frente de esa cooperativa. ¿Cuándo se conformaron como cooperativa ustedes? Agosto del 2003. Un poco, en realidad, con la cooperativa la conformaron los vecinos, ¿no? ¿Y por qué los vecinos entendieron que la manera de colaborar con los cartoneros en una situación de apenas salida la crisis era conformar una cooperativa? Y este barrio tiene una peculiaridad que tenemos el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y la Comisión Nacional de Energía Atómica, vecinos, y muchos viven acá, así que había muchos profesionales. La verdad que esta cooperativa nació al amparo de esa mirada de muchos hombres y mujeres que entienden de que tienen que aportar ciencia y saber. Entonces, rápidamente se veía que había una notable diferencia entre aquellos que estaban organizados respecto del precio de comercialización de los materiales que recuperaban, que aquel que lo hacía uno a uno. ¿Y cómo fue la vinculación con los cartoneros? ¿Cómo fue que ellos entendieron ese proceso y asimilaron lo que el saber les permitía resolver? Pero me parece que había una cuestión como de, primero de necesidad de ser acogidos. Y si algo tiene esta experiencia de maravilloso ha sido ese encuentro entre dos sectores sociales pero tan distintos desde donde uno lo quiera mirar, no solamente de lo material, y tanto afecto. La verdad que uno cuando mira así para atrás, y a veces cuando nos encontramos algunos, mucho afecto cuando vos de repente te encontraste con un pedazo de tu país lastimado, dañado, ¿no? Que no lo conocías. Claro, porque hasta ese momento, o mejor dicho, seguramente sigue siendo así, excepto en la experiencia de ustedes, el mundo cartonero y el mundo, por llamarlo de algún modo, clase media, es prácticamente una batalla de pobres contra menos pobres, ¿no? Porque hay mucha desconfianza. Sí. El cartonero desconfía de aquel que tiene algo, precisamente porque no lo tiene. El vínculo. Y quien tiene algo desconfía del cartonero porque cree que va por lo de él, ¿no? Sí, creo que menos. Porque el proceso o el intento de formalización de la actividad desde el Estado ha permitido limar algunas asperezas. En este barrio en particular, las asperezas no solo están limadas, sino que tenemos experiencias de vecinos que cortaban la vía pidiendo que se vayan del barrio. Bueno, que tiempo después vinieron a decir que pedían disculpas y nosotros siempre decimos, no es una cuestión de disculpas, es de transitar esa experiencia que este país necesita transitar, ¿no? ¿Cuál es la procedencia de los cartoneros? Quiero decir, geográficamente, ¿de dónde vienen? ¿Son del barrio? ¿Son de ajenos? No son del barrio. Nosotros tenemos la estación del ex ferrocarril Mitre, que es el ramal, claro, que es el ramal que en Ballester empalma con el diésel que va a Zárate. Así que nosotros tenemos trabajadores que vienen desde Zárate, algunos, Mashwood Benavides y José León Suárez. Bueno, ustedes llegan en un día especial. Yo la verdad que nosotros teníamos pensado esta nota antes y tuvimos que pasarla porque falleció nuestra cocinera. Y bueno, me tocó tener que acompañar ese dolor y me acordaba haciendo el recorrido esos días de cuando lo fui a conocer en su barrio, ¿no? Y yo decía, yo en 20 minutos con el auto hago el viaje,
por Panamericana y yo decía, todos los días, casi 2 horas en ese transporte público deteriorado, ¿no? Que a veces uno, qué sé yo, en la cotidianeidad hay cosas que no valora y siempre en horario y siempre, ¿no? 12 años después, precisamente a raíz de este comentario, ¿qué visualizan ustedes? Ha mejorado, supongo yo, la relación entre estos dos sectores, al menos en este ámbito. Pero ¿qué ha pasado con el país desde donde ustedes lo ven? Creo que desperdiciamos 10 años. Estoy absolutamente convencida porque convertimos... Yo siempre me acuerdo que la primera vez que me reuní con los hombres y mujeres de esta cooperativa, yo les dije, yo estoy dispuesta a poner todo lo que sé y lo que no sé y de buscarlo para que salgamos adelante. No un subsidio. No, yo por un plan no dejo un minuto. Ahora, quienes entienden, por ejemplo, desde la mirada ambiental, el papel que cumplen los cartoneros, los recicladores urbanos o como se lo quiera eufemísticamente denominar, lo que interpretan es que el paso de ellos por este episodio debe ser en algún momento efímero, es decir, tiene que terminar, la gente no puede vivir eternamente de eso. ¿Cómo lo viven ellos? Yo siempre me acuerdo de una imagen de alguien tirando un carro que no sé cuántos kilos pesaba y yo dije, no van a tirar nunca más en subir un carro, nuestro país no se lo merece. Bueno, fuimos trabajando. Acá no hay nadie que camine 200 cuadras con un carro, cada uno tiene una zona. Ahora estamos trabajando justamente en una movilidad, hay postas, digamos, no debe ser así la tarea y de hecho no la es. Ahora la tarea no se realiza como se realiza en otros lugares a donde la gente camina cuadras, pero desgraciadamente mientras que el consumo sea el motor de la economía mundial, la producción de residuos crece. ¿Cuánto generan hoy o cuánto reciclan, cuánto recuperan en esta cooperativa? En esta cooperativa unas 300 toneladas mes de materiales. ¿Cuál es el vínculo que tienen, si es que tienen alguno, con el Estado? Nosotros somos una de las 12 cooperativas que firmaron convenio con el gobierno de la ciudad en enero del 2013 para gestionar los residuos reciclables de un área. Así que no solo que somos parte de lo que sería la estructura de reciclado formal de la ciudad, sino que además somos impulsores de todo lo que tiene que ver con la política pública. La ley de basura cero ha sido casi nuestra bandera junto a Greenpeace en una época hasta que salió, y todas las modificatorias que hay a la ley, digamos, nosotros nacimos con esa impronta, ¿no? Que si no hay Estado... ¿Cuál es la perspectiva? En función de esto último que ibas a decir, si no hay Estado, ¿cuál es la perspectiva de ustedes en vinculación con Si no hay Estado, no hay, pero lo mismo le pasa a las empresas de higiene urbana. Es decir, si no hay un Estado que pague, en este caso, 3.000 millones o 4.000 millones de pesos al año, yo me pregunto si las empresas de higiene urbana seguirían enterrando residuos. No le paga un privado, es un privado porque es un servicio necesario. Lo que sí creo profundamente es que lo que resta del 2015 y el 2016 hay que transformar la política pública en una mirada, esta política al calor del estado de la ciudad nació con, por un lado, la militancia social intentando convertirla en política pública y un Estado que lo tomó como una cuestión de caridad, ¿no? Bueno, mi última pregunta está referida a eso. ¿Cuánto tiene que ver la política de reciclaje con delegarle en los cartoneros aquello que en realidad es una obligación del Estado? Y es, digamos, que hoy le tiraron a las cooperativas por la cabeza, sabiendo claramente que allí donde no hay técnicos, donde no hay militancia social que pueda sostener científicamente el proceso, bueno, van al fracaso. Yo creo que ese fue, yo lo dije desde el primer día, el objetivo que tiene es decir, vieron, les dimos y no pudieron. En esta cooperativa perdieron. Muchísimas gracias. No, de nada. Imaginemos un mundo de fantasía. Imaginemos que la Argentina sale definitivamente de una situación de crisis, que hay cierta igualdad social o cierta equidad, que la gente empieza a tener trabajo y que por lo tanto empieza a desaparecer, ojalá así sea, el mundo cartonero, es decir, el mundo de aquellos
que no tienen más que vivir de la basura. ¿Quién haría la tarea del reciclaje? ¿Quién llevaría adelante todo aquello que sí o sí es necesario a la hora de reducir la cantidad de residuos que se producen? ¿Quién permitiría, qué actor permitiría que se cambiase el paradigma del enterramiento que está en la Argentina desde hace muchísimos años por un paradigma por el cual la basura es un bien del cual recuperar valor? La respuesta siempre es una: el Estado, a través de una política ambiental. Ojalá desapareciesen, producto del progreso social, los cartoneros y el Estado se hiciera cargo de lo que tiene que hacerse cargo. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado.